Bien, entonces la grabación ya está la grabación activa. Entonces, comencemos. Estoy compartiendo mi pantalla. Bien, ustedes tienen el documento que les estoy mostrando, está dentro de la carpeta, ¿no es cierto? Donde están todos los materiales. Entonces, básicamente va a seguir, bueno, el procedimiento es seguir las instrucciones tal cual están detalladas acá. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es simplemente acceder a esta dirección, ¿verdad? Ustedes en realidad van a utilizar alguna cuenta que tienen disponible de Outlook o Hotmail, ¿no es cierto? Simplemente aplican Sign In, que es el inicio de sesión, luego introducen su correo. En mi caso, es este el antiguo correo que tenía de Hotmail. Obviamente van a introducir sus contraseñas, ¿no? Cada quien con su respectiva contraseña. Bien, entonces de esa forma se van a loguear, ¿no es cierto? Ese es el primer paso que tienen que realizar, ¿no? Entonces vamos a ir marcando los que vayamos ejecutando correspondientemente, ¿no? Para hacer un mejor seguimiento. Esto sí está. Seguimos. Luego tenemos que ir al menú de los proyectos. Hasta esta parte están todos, ¿verdad? Esta parte es muy importante que lo hagan, ¿no es cierto? Sería que por lo menos ahora vayan siguiendo el procedimiento porque es exactamente lo mismo. Les voy a dar como práctica. Hay una práctica última que se tiene pendiente. Se han dado ya todas las prácticas y actividades. Y la última que tenemos es tarea reportes gráficos y vale 14 puntos. Entonces, precisamente esa última tarea va a ser lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, sería bueno que vayan haciendo. Obviamente voy a considerar participación y además les va a servir para que no, bueno, no les quite mucho tiempo después, ¿no? En hacer esa actividad. Entonces, vayan haciendo. Si hubiese más bien alguna consulta o tienen algún problema, alguna traba, podemos verlo también, ¿no? Entonces, ya han ingresado, ¿no es cierto?, a Microsoft Azure Machine Learning Studio. Ya tenemos la ventana de navegación y seguimos. Entonces, tenemos que ir al menú de los proyectos, ¿no es cierto? Se llama Projects, ¿verdad? Tal cual indica aquí. Entonces, ustedes vienen aquí al menú de proyectos, ¿no es cierto? Esa es la etapa inicial que comenzamos, ya está. Dice lo siguiente, ir a la vista estandarizada de proyectos que se muestra en la parte superior derecha, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, van a venir, ¿no es cierto? Aquí va a aparecer su nombre, aquí va a figurar su nombre. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer básicamente es replicar lo que estamos haciendo, pero tiene que tener varias capturas de pantalla, ¿no? Por lo menos debería tener de todo el proceso unas 18, unas 20 capturas de pantalla. Y precisamente una de esas capturas de pantalla que yo quiero que realicen es total, la de ese escritorio donde se vea su nombre, ¿no es cierto? Así es una constancia de que realmente ustedes son los que han hecho el trabajo. Entonces, aquí lo que indica solamente es el workspace y simplemente ejecutan en la opción que les aparece free, ¿verdad? Simplemente ejecutan ahí. Entonces, básicamente esto les despliega el nombre Microsoft Azure Machine Learning Studio a modo clásico, ¿no es cierto? Eso es lo único que tenemos que hacer, básicamente aquello. Entonces, ya hemos hecho básicamente el cuarto procedimiento, ¿no es cierto? Ya está. Ahora tenemos que crear el nuevo proyecto y dice ejecutar el menú Plus New, ¿no es cierto? En la parte inferior. Desde ese menú se puede navegar una infinidad de proyectos y recursos. Entonces, si volvemos nosotros a nuestro entorno de trabajo, se van a dar cuenta
que en esta parte precisamente les aparece esa opción, ¿no es cierto? Un signo más con nuevo, y precisamente desde ahí nosotros vamos a cargar nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces simplemente ejecutan clic, ¿verdad? Y desde ahí es donde nosotros vamos a crear un nuevo experimento. Si es que ustedes leen, les va a mostrar una infinidad de recursos y proyectos, ¿verdad? Eso es lo que les está indicando esto. Entonces, esto ya habríamos hecho, ¿no es cierto? Ya habríamos hecho eso. Luego tenemos que crear un nuevo experimento llamado Blank Experiment, se llama, ¿no? Blank Experiment. Perfecto. Entonces, aquí hay otros proyectos, les he mencionado un poco de esto, hay muchas cosas, a ustedes les puede llamar la atención tal vez en algún momento, pero por ahora vamos a hacer, vamos a trabajar con un proyecto nuevo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a realizar todo el diseño, etcétera. Bajo esta forma, simplemente donde dice Blank Experiment, ejecutan clic, ¿no? Ya está. Entonces, esto también ya está ejecutado, ¿no es cierto? Ya está. Esto va a ser entonces nuestro experimento. Ahora, hay algo muy importante que quizás aquí no está especificado. Tenemos que asignarle ese nombre, ¿no es cierto? Entonces aquí le puedo aumentar, si quieren. Además, asignar y guardar el nuevo proyecto. Podríamos ponerlo nuevo experimento mejor, a resultar mejor, más específico. Entonces, eso también se va a realizar ahora. Ya. Entonces, como nosotros vamos a asignar un nuevo experimento, hay una opción aquí abajo que les dice guardar como, ¿no? Aquí tienen botones que les simplifican mucho el desarrollo. Guardar como, guardar y el de ejecución son los más útiles, ¿no? Obviamente hay más cosas, ¿no? Como configurar un servicio en la web o publicar a una galería, ¿no es cierto? Pero estas tres opciones son las que más sirven. Entonces, aquí en la opción inferior al centro, simplemente ejecutan Save As, ¿no es cierto? Guardar como. Y aquí le van a poner el nombre a su proyecto. Entonces, en mi caso le podría poner Atenea barra baja, si quieren, un nombre en español, ¿no? Predicción, precios barra baja, autos. Eso le podría poner, ¿no? Pero obviamente ustedes podrían ponerle sus iniciales, ¿no? Su nombre, su inicial de nombre y su apellido, ¿no? Podría ser una referencia. Yo lo guardaría así, por ejemplo. Y para guardar, simplemente le van a dar aquí en el check, ¿verdad? Le dan en el check. A ver qué dice. No se puede guardar el experimento borrador sin módulos. Dice, ok, no hay problema. No hay problema en este caso. Ya, de todas formas, ya tiene asignado el nombre, ¿no es cierto? Está como borrador. Eso es porque obviamente el proyecto no tiene todavía nada cargado acá, por eso es que sale ese error, esa advertencia, ¿no es cierto? Pero aquí ya se ha definido el nombre, ¿no? Entonces otra alternativa hubiera sido que aquí directamente le cambien el nombre, ¿no? Por eso es que aquí muestra in draft, quiere decir borrador. Muy bien. Entonces tenemos aquello, ¿verdad? Y tenemos que empezar a trabajar ya en el diseño del proyecto. No sé si hasta esta parte tienen alguna duda, no sé cómo les está yendo. ¿Están tratando de replicar este proyecto, esta actividad? Jesús, ¿cómo te ha ido, cómo te está yendo? ¿Has podido replicar? ¿Todo está claro hasta aquí? Sí, Inge, estoy junto con usted. Perfecto. Bien. Entonces, prosigamos. ¿Qué dice la siguiente instrucción? Seleccionar y jalar un elemento de las muestras, ¿no? De samples, denominado Mobile Price Data Row. Mobile Price Data, ¿no? Entonces, hay varias cosas que nosotros podríamos realizar, ¿no?
Si se dan de cuenta, aquí les muestra ya una base del diseño propuesto. Entonces hay que trabajar de manera intuitiva. Aquí, por ejemplo, dice, para crear tu experimento, agarre, ¿no? Jale y acomode, ¿no es cierto?, el conjunto de datos y todos los módulos aquí, ¿no? Aquí dice drag items here, simplemente significa jalar y soltar, ¿no es cierto? Entonces, se dan de cuenta que les aparece aquí en líneas segmentadas una base de datos. Entonces, el primer módulo que nosotros vamos a utilizar precisamente va a ser un módulo de base de datos, ¿no? Es decir, un archivo plano que tiene información. Eso va a ser lo primero que nosotros vamos a jalar. Y precisamente a eso se llama Automobile Price Data, ¿no es cierto? Automobile Price Data Raw. Y además aquí también, para que les simplifique un poco el proceso, he puesto un elemento de los samples. Entonces, nosotros vamos a buscar Save Datasets, ¿no es cierto? Que son los conjuntos de datos almacenados y dentro de ello nosotros podríamos ya cargar, ¿no? Ahora, obviamente, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Aquí también nosotros podríamos jalar nuestra propia información, ¿no? Por eso dicen my datasets, ¿no? Es decir, mis propios datos, mis propias tablas. Pero en este caso dice, nos vamos a ir a los samples y de samples vamos a jalar, ¿no? Aquí mucha información que tiene ya un formato pretabulado, información disponible ya para ser procesada. Entonces, vamos a buscar aquí la opción Automobile Price Data, ¿no? Entonces es esta precisamente. Si es que ustedes pasan el cursor del mouse, van a encontrar y dice Automobile Price Data, ¿verdad? Entonces nosotros jalamos aquí y simplemente, si se dan de cuenta, estoy jalando, ¿no es cierto? Al jalar, no suelto el mouse, está seleccionando, entonces simplemente acomodo ese módulo en esta parte inicial, ¿no es cierto? Y suelto, ¿no? Entonces se han dado cuenta que, bueno, básicamente todo el esquema se ha borrado, pero ya podemos empezar nosotros a trabajar, entonces ya no tenemos más inconvenientes, ¿no es cierto? Ya tenemos acomodado ese primer módulo, ¿verdad? Hemos realizado aquello, entonces ya está. Ahora, aquí hay unas opciones para poder visualizar la información. Dice ejecutar clic derecho dentro del número y se puede visualizar de esa forma la información almacenada ejecutando la opción Visualize, ¿no es cierto? Entonces, es esa forma, ¿no? Primero le doy clic, ¿no? Al módulo, clic izquierdo. Una vez que le he dado clic, se habilita el número. Entonces, en ese número yo le doy clic derecho y me aparecen tres opciones. Una opción que me va a permitir descargar esa información. Yo lo puedo descargar ese archivo plano en formato CSV o puedo visualizar la información que tengo disponible. Entonces, yo le voy a dar clic en visualizar. Una vez que dé clic en visualizar, me va a mostrar un esquema total de toda la información que se tiene disponible dentro de ese archivo, ¿no? Entonces, como es un servicio de nube, esto ayuda bastante, ¿no? Porque de otra forma tendría que descargarlo, tendría que abrirlo en un archivo Excel, ¿no es cierto? Sería otra alternativa. Pero en este caso, eh, podemos apreciar toda la información que tenemos disponible, ¿no es cierto? Entonces, esto y nosotros ya también hemos ejecutado. Ahora acá, ¿no? Vamos a revisar antes la información que se tiene disponible, ¿no? Si se fijan bien, aquí hay una simbolización, ¿no es cierto? Tenemos valores en 3, 1, 0, 2, etcétera, ¿no? Tenemos 4 rangos de valores. Luego tenemos aquí las pérdidas normalizadas, ¿no? Normalized losses, todas las pérdidas normalizadas. Ahora se van a dar cuenta que hay algunos registros que no tienen información, ¿no es cierto? Datos nulos, ¿no? No hay información. No hay información. Entonces, obviamente eso nos puede causar algún inconveniente más adelante, ¿no? Puede causar inconveniente el tener datos nulos. Normalmente no es aconsejable trabajar así. Luego tenemos la columna Make, ¿no? El campo Make, que son en realidad las marcas de fabricación de vehículos, ¿no? Pueden ver Alfa Romeo, Audi, BMW, que son famosas, Honda, japonesa, Mazda, entre muchas otras, ¿no es cierto? No están todas las marcas, solo unas cuantas. Después dice
fuel type en realidad hace referencia al combustible, ¿no es cierto? En este caso tenemos gas, la primera opción, diesel, ¿no es cierto? Es decir, básicamente es un motor que funciona a gas, que en este caso estaría haciendo referencia a la gasolina, ¿no? Y el otro caso es diesel, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Luego tenemos otro campo que se llama aspiration, tenemos la estándar y la turbo. Eso en realidad hace referencia al tipo de funcionamiento de la caja mecánica del automóvil. Tenemos otra columna que dice number of doors, ¿no es cierto? Hace referencia a number of doors, que es el número de puertas, ¿no? Puede tener un vehículo 2 puertas, 4 puertas, que es lo más común, ¿no? Es en realidad las únicas dos opciones que nos muestran, ¿no? Es lo más típico, 2 o 4 puertas, eso es lo normal, ¿no? Caso de de algunos minibuses varía, ¿no? Los minibuses, por ejemplo, tienen 2 puertas delantera y una gran mayoría solo tiene la puerta en la parte derecha, ¿no? Entonces sería más bien eso, 3 puertas. Pero aquí son vehículos que tienen 2 o 4 puertas. Luego, body style, que es el estilo del cuerpo, ¿no? Puede ser un carro convertible, un carro del tipo hatchback, sedan, wagon, ¿no es cierto? Tenemos varias opciones, ¿no? Algunos que son convertibles, otros que son para transporte, otros que son del tipo minibús, etcétera. Luego tenemos drive wheels, que hace referencia a la tracción de las ruedas, ¿verdad? Tenemos, en este caso, RWD, que significa Rear WD, en este caso hace referencia a la tracción trasera. Y tenemos 4WD, que es tracción en las 4 ruedas. Y también está el FWD, que es forward, bueno, es la tracción delantera en este caso. Tenemos entonces 3 opciones ahí. Tenemos luego Engine Location, que es la ubicación del motor, ¿no? Típicamente está o bien en la parte delantera o la parte trasera. En este caso nos muestra que todos los vehículos aquí tienen el motor en la parte delantera. Luego dice wheelbase, que es la base de las ruedas. Ya. Entonces, estamos aquí en la base de las ruedas y tenemos más parámetros. ¿No? Obviamente nos podríamos quedar toda la mañana analizando las variables, ¿no es cierto?, que componen este vehículo. Entonces, para tener una referencia de todas las variables que tenemos dentro de esta tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos horsepower, que en realidad hace referencia a los caballos de fuerza. Tenemos peak RPM, que es el pico máximo de revoluciones por minuto, ¿no? Eso hace referencia en realidad al motor, ¿no es cierto? Tenemos otra característica que es el City MPG y Highway MPG, ¿no? Y finalmente tenemos el precio. Este es un precio ya definido. Podría ser un precio fijo también, ¿no? Pero es un dato ya que nos sirve de referencia. Entonces, bajo este escenario, nosotros podríamos tomar cualquier variable para tratar de predecir algún comportamiento o un valor ante determinadas circunstancias. Ustedes, por principio de estadística, saben que se puede hacer una serie de pruebas, tests, para poder hallar alguna correlación entre cada una de estas variables, o bien seleccionar un determinado número de variables, ¿no es cierto?, siendo que estas sean variables independientes para poder tratar de definir el comportamiento de otra variable que va a ser la variable dependiente. Entonces, ese análisis ya es más estadístico, ¿no? No vamos a entrar en profundidad en esa parte, pero para este propósito lo que estamos haciendo es predecir el precio de un vehículo en base a algunas de las variables. Ahora, obviamente, dependiendo del análisis, el estudio, etcétera, se puede tranquilamente decir el precio, por ejemplo, sin lugar a dudas, va a depender de la marca del vehículo, pero también va a depender muchísimo de la tracción. Sin lugar a dudas, va a depender de la tracción que tenga el vehículo.
Otra característica que va a influir definitivamente va a ser los caballos de fuerza y también las revoluciones por minuto, ¿no? Por considerar algunas de las variables, ¿no? Ahora alguien me podrá decir, y en menor proporción, va a depender en realidad del tipo de combustible, ¿no? En menor proporción va a depender del tipo de combustible, alguien me podría decir, ¿no? Entonces, son aspectos que se pueden ir tomando en cuenta ya después. Esto yo lo voy a cerrar entonces, ya hemos comprendido cómo visualizar la información, etcétera. Entonces, ahora vamos a seguir. Y lo que nosotros vamos a hacer en este caso dice, luego digitar en las columnas dentro del buscador y tenemos que seleccionar y jalar Select Columns in Dataset, ¿no es cierto? Entonces aquí está el buscador, es sencillo, simplemente van a digitar columns, ¿no? Columns. Y cuando ustedes digiten columns, automáticamente este buscador nos muestra todas las opciones disponibles, ¿no? Es muy práctico en ese sentido. Entonces dice que tenemos que buscar un módulo que se llama Select Columns in Dataset, ¿no es cierto? Entonces tenemos precisamente que ese módulo está dentro de la manipulación de datos, ¿no? Select Columns in Dataset. Entonces ustedes jalan este módulo, ¿no es cierto? Y lo sueltan en cualquier parte, ¿no? Pueden soltar ahí, listo. Eso es simplemente lo que estamos haciendo. Eso es porque nosotros vamos a manipular nuestra información. Como ustedes saben, no vamos a trabajar con toda la información que tenemos en la tabla y vamos a manipular. Y para eso están los filtros, ¿no? Es algo similar a lo que hacen en base de datos, ¿no es cierto? Se aplican consultas SQL específicamente para trabajar con parte de la información y no procesar toda la información que está dentro del motor. Entonces, ya tenemos esto también ejecutado. Seguidamente lo que vamos a hacer es realizar la conexión de los datos en bruto al conjunto de datos adicionados, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, simplemente para realizar una conexión, primero le dan clic en el módulo y se va a habilitar, o sea, cuando le den clic en ese círculo, automáticamente se habilita una flecha y ustedes se interconectan. Ahora, para interconectar tienen que llegar hasta la mitad del módulo, ¿no es cierto? Tal cual está aquí, porque si lo dejan al borde no va a conectar, ¿no? Entonces, ejecutan clic, ejecutan, selecciono y conectan, ¿no es cierto? Así de simple, ¿no? Ya está conectado en este caso, ya está. Ya está conectado. Nuevamente, ¿no? Si es que algo no ha quedado muy claro, si quieren, podemos borrar el conector nuevamente, ¿no? Simplemente selecciona, listo, ya está conectado, ¿no? Y se va a dejar así en un nodo, ¿no? Que está mostrando la conexión. Ya tenemos entonces la primera conexión de los módulos. Luego hay que ejecutar clic izquierdo en el dataset y en el panel derecho ejecute el botón Launch Column Selector. Entonces, si es que ustedes se dan de cuenta, ¿no? Nosotros venimos a esta parte, ¿no? Y tenemos que ejecutar, ¿no es cierto? Clic izquierdo en el dataset, tal cual dice, y después clic derecho para ejecutar el botón Launch Button Selector. Si se dan de cuenta, cuando yo hago la selección de un módulo, automáticamente en este panel derecho se activan las opciones de configuración de dicho módulo, ¿no? Entonces, yo voy a ejecutar, dice aquí, ¿no? En el panel derecho voy a ejecutar el botón Launch Column Selector. Entonces, yo me vengo aquí, ¿no? Launch Column Selector, ¿no? Entonces, cuando yo realizo aquello, se abre en este caso una interfaz, una ventana que me va a poder filtrar información, ¿no? Entonces, hasta esta parte yo ya lo tengo ejecutado. Seguimos en todo caso con esto, ¿no? Para crear el caso básico tenemos que seleccionar todas las columnas, ¿no? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto? Seleccionar todas las columnas. Ahora, hay dos alternativas, si se dan cuenta. Uno es buscar por nombres y otra opción es buscar por reglas.
Una forma sería por nombres, ¿no? Entonces tendría que aquí ir seleccionando cada uno de los que quiero tomar en cuenta y aquí le doy clic en el insertor, ¿no es cierto? Para tener las columnas seleccionadas. Es una forma. Otra forma es trabajar con reglas. Muchas veces trabajar con reglas es más óptimo, más fácil de aplicar. Entonces dice que vamos a seleccionar todas las columnas, ¿está bien? Seleccionamos todas las columnas, ¿verdad? Y de esas columnas vamos a aplicar un filtro de exclusión. Es más fácil agarrar todo y decir, de todo ese grupo vamos a excluir a tal entidad, a tal objeto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y como indica, vamos a aplicar primeramente un filtro de exclusión. Entonces, seleccionamos Exclude. Y dentro de Exclude tenemos que seleccionar una sola columna que se llama Normalize Losses. ¿Por qué estamos omitiendo esa columna? Porque se han dado cuenta que hemos revisado la información y tenía en realidad dentro de su información algunos campos nulos, ¿no? Es decir, la información estaba nula, no había en ese campo algunos datos, por eso es que lo estamos excluyendo. Entonces aquí simplemente seleccionamos Normalize Losses, ¿verdad? Ya está. Entonces, hemos seleccionado todas las columnas, ¿no es cierto? All columns, para poder excluir a través de los nombres de las columnas solamente el campo Normalize Losses. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Verdad? Ya está. Bien, entonces, ustedes tienen ello. Una vez se ha seleccionado de esa forma, aquí tienen el botón de check, ejecutan esta opción de check, ¿no es cierto? Ya está aplicada su selección, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, aquí les muestra también el detalle, la síntesis de la regla aplicada. ¿No es cierto? Tenemos eso. ¿Qué es lo siguiente? El propósito a continuación es limpiar la información vacía del conjunto de datos que se está usando, ¿no? Para ello vamos a digitar clean en el buscador e inmediatamente va a aparecer un módulo que se llama Clean Missing Data. Vamos a seleccionar y jalar ese elemento a la ventana de diseño. Entonces, un aspecto, si se han dado cuenta, era omitir esa columna, ¿verdad? Fundamentalmente porque no tenía datos en algunos casos. Pero nosotros no hemos revisado en detalle las otras columnas, los otros campos. En esos otros atributos, características de los vehículos, también hay alguna parte donde no se tiene datos. Entonces, para eso es que se está utilizando este siguiente módulo en la configuración. Entonces, nuevamente, tal cual aquí indica, simplemente tienen que digitar en el buscador clean, ¿no es cierto? Aquí vienen al buscador y esta vez digitan clean, ¿no? Clean es borrar, limpiar, etcétera, ¿no? Les va a aparecer automáticamente un módulo que se llama Clean Missing Data, que significa limpiar o borrar información faltante. Eso es lo que significa. Entonces ya aquí me aparece de manera inmediata. Le doy clic izquierdo, lo jalo, ¿no es cierto? Aquí al panel de navegación y lo suelto, ¿no es cierto? Ya está. Bien, ya hemos hecho eso. Entonces toda esta parte ya se encuentra. A continuación dice que hay que realizar la conexión entre el módulo de selección de columnas, que hemos trabajado en la segunda parte, y el módulo de limpieza de datos. Eso va a ser bien sencillo entonces, ¿no? Simplemente que hacen la conexión. Ya está establecida la conexión, ¿no? Ya. Seguimos. Dentro del módulo de limpieza de datos Clean Missing Data, tenemos que mantener el mínimo ratio de valor faltante en 0 y el máximo ratio de valor faltante en 1. Además, el modo de limpieza de la información debe permitir quitar toda la fila seleccionando la opción Remove Entire Row. Proseguimos entonces, ¿verdad? Simplemente ustedes ya le dan clic, ustedes ya conocen y automáticamente aquí se habilita la configuración, ¿no es cierto? El panel de configuración de propiedades del módulo. Entonces, seguimos en este caso la instrucción que está establecida, mantener el mínimo ratio de valor faltante en 0, ¿no es cierto? Minimum missing value 0 y el máximo tiene que estar en 1, ¿no? Por defecto ya, si se dan de cuenta, se ha configurado así. Pero si en su caso les mostrase aquí vacío o les mostrase otros parámetros, tiene que estar dentro de esos rangos, tiene que estar dentro del minimum missing value ratio, tiene que estar en 0 y el maximum missing value ratio tiene que estar en 1.
esa es la forma en realidad en la que nosotros tenemos que aplicar esta parte. Y luego dice que el modo de limpieza de la información debe permitir quitar toda la fila seleccionando Remove Entire Row, ¿no? Entonces, aquí se van a dar cuenta que hay otro parámetro de configuración que se llama modo de limpieza, Cleaning Mode. Entonces, dentro del Cleaning Mode, precisamente tenemos que remover toda la fila. Le dan clic y hay una opción que dice Remove Entire Row, ¿no es cierto? Si se dan de cuenta, hay múltiples opciones. Se puede, dice, reemplazar por el promedio, reemplazar por la mediana, reemplazar por la moda, etc. En nuestro caso, vamos a seleccionar Remove Entire Row, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Tenemos nosotros, por ejemplo, 7 columnas, ¿no es cierto? Tenemos 7 columnas. Hagan de cuenta que justo en un registro de esas 7 columnas, una columna no tiene el dato. Entonces tenemos que remover toda la fila, ¿verdad? Es decir, los datos de todas las columnas. ¿Por qué? Porque quedaría impar, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que si analizaríamos, por ejemplo, de las 7 columnas, en 6 columnas analizaríamos, por ejemplo, 1000 datos y en una columna analizaríamos 999 datos. Obviamente, al momento de procesar, eso generaría un error, ¿no es cierto? Pues alguna fórmula, alguna matriz que se calcule tendría ya error, falla. Por eso es que se procede de esta forma. Y removemos toda la fila, eso significa, ¿no? Entonces, este proceso también ya está, ¿no? Ya está configurado de esa forma. Como está configurado de esa forma, no tenemos que hacer más aquí, ¿no? Aquí no se aplica save, no se aplica refresh, nada, ¿no? Está configurado bien hasta esta parte. Entonces, aquí simplemente he adjuntado una pantalla para que les haga referencia, ¿no es cierto? Ahí también tienen más detalles, básicamente lo mismo que estamos visualizando. Seguimos el siguiente paso, donde vamos a jalar otro módulo. Dice dentro del buscador digitar select. Entonces nosotros venimos esta vez, es el buscador y ejecutan select, ¿no es cierto? La selección. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Un módulo de selección de columnas en el conjunto de datos. Entonces, nuevamente volvemos a aplicar select columns in dataset, ¿no es cierto? Hemos aplicado select y buscamos alguno que diga select columns in dataset, ¿no? Y está precisamente acá, dentro de un módulo, dentro de un conjunto de módulos que se llama manipulation. Es decir, es la manipulación de datos, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo jalamos aquí. Lo pueden acomodar como tiene un solo puerto de entrada, lo pueden acomodar más o menos a la izquierda, tal cual está ahí, y lo sueltan. En este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? La conexión desde el módulo Clean Missing Data al módulo Select Columns in Datasets, ¿cierto? Entonces, es directa esta conexión. Vienen, le dan clic, conectan, ¿no es cierto? La conexión siempre se va a ovalar, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde lo posicionen. Es normal. Bien, tenemos entonces ya establecida este paso. Seguimos con el paso 17. Antes de seguir, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Les está funcionando normal el proceso que están realizando? ¿Les está funcionando normal? Jimmy, ¿nos escuchas? Singe, ¿Estás tratando de replicar el proceso? ¿Estás en tu computadora replicando lo que estamos haciendo ahora? por el momento no, Inge, pues estoy desde el Eh, celular, pero sí le estoy entendiendo cada paso. ya, sí, sí, presta mucha atención porque básicamente lo mismo vas a hacer en tu tarea, ¿no? Entonces, lo ideal, como les he dicho, sería bueno que lo estén haciendo ahora, cosa que cuando hagan su tarea lo hagan fácil, ¿no es cierto? Y no demoren mucho tiempo. Porque si solo están mirando, pero no están haciendo, no sé, no lo veo muy práctico, ni, no sé. Es una recomendación que yo les doy, porque lo que me he dado cuenta que la gran mayoría hace su tarea el último día, está haciendo recién, ¿no? Y eso a mí no me gusta, porque como lo hacen a último momento, ya no lo pueden hacer bien su tarea muchas veces.
Y segundo, no es bueno, ¿no? No es bueno si se les da un determinado tiempo, no es bueno que lo hagan el último día, ¿no? Se puede entender que ya lo hacen el último día si les doy 2 días, 3 días, ¿no? Ya, para mañana esta tarea tiene que estar hecha. Entonces, sí, obviamente no tienen más tiempo, pero cuando se les da desde 5 a más días, a veces a mí me extraña ver de que recién el último día están empezando a hacer, ¿no? Entonces, más que todo por esas recomendaciones por las que les insisto en esto. Ya, entonces estamos aquí con la selección de columnas. Nos daremos aquí una pausa y voy a aprovechar registrar de una buena vez la asistencia, ¿no? Entonces, denme un segundo. Vamos a ver el tema de la asistencia. Perfecto. Pueden apreciar la pantalla compartida, ¿no? Y ya, entonces vamos a ir registrando la asistencia. Muy bien. Ya, seguimos. Entonces, Igor Arce, ¿se encuentra Igor con nosotros? No, no se encuentra, ¿no? Bueno, no me ha comentado nada tampoco. Alexander no se encuentra. Celso Choque. Presente, Inge. Celso, quería consultarte en tu caso. He visto que has estado faltando muchas de las clases del segundo bimestre y tampoco has estado realizando tus tareas. Sí, Inge, lo que pasa es que estaba pensando incluso en congelar toda la carrera hasta el año, porque justamente este año, en estos meses, hasta este mes, incluso he cambiado de trabajo. Ya entonces estaría a prueba. Y como estoy a prueba, los horarios que tengo no me permiten, digamos, ingresar a clases con normalidad. Hay ratos estoy hasta las 8, 9 de la noche, entonces ingresar a media clase tampoco me parecía. Eso he estado viendo, Inge, pero he hablado también con orientación al estudiante, creo que se llama, me llamaron. He hablado y le he expuesto también mi caso y me dijeron que, bueno, he visto que tal vez podía, digamos, aprovechar y si tengo la oportunidad de poder aprobar las materias. Entonces me dijo que sí, podría, pero tendría que esforzarme más, ¿no? Eso Comprendo me la dijeron. situación. Sí, comprendo un poco. A veces, obviamente, el trabajo a veces puede ser una limitante. Sí, Pero bueno, tú tienes que ver esa parte, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa que a veces uno invierte, ¿no es cierto? Y la idea de invertir económicamente es poder o hacer el esfuerzo de aprobar, ¿no? Ahora, sí, obviamente, me voy también al punto en que uno a veces puede pagar la mensualidad, porque trabajo, obviamente, puede invertir, pero a veces si es que realmente aún pagando y aún así no puedes asistir o definitivamente el tiempo no te da, a veces no es la mejor inversión, ¿no? A veces creo que sería mejor colgarlo, ¿no? De todas formas, eso es una decisión que tú la tienes que tomar, ¿no es cierto? En tu caso, sí, yo trataría, sí, si es que estoy pagando, obviamente, al menos intentaría el esfuerzo de hacer las actividades y acumular nota con el objetivo de ver si es que se puede aprobar, ¿no? Pero eso siempre tómalo en cuenta, ¿no? Tómalo en cuenta. Lo que pasa es que también para los 2 siguientes bimestres van a haber actividades grupales. Entonces ahí voy a conformar grupos y ahí antes de conformar grupos, quisiera en ese momento que nos digas, ¿no? Si es que quieres que te tomemos en cuenta o no. Lo que pasa es de que a veces cuando se conforman grupos, digamos que es un grupo de 4 y hay uno o dos que no hacen absolutamente nada, entonces el grupo en vez de perjudicar, bueno, en vez de favorecerse, se perjudica. Más que todo esa era la situación por la que te consultaba. sí, ok, Inge, muchas gracias por la consideración. Sí, he tomado la decisión de seguir y tratar de aprovechar mejor las clases, ¿no? Y organizar mejor los tiempos en cuanto se pueda. Y si no, Sí, bueno, le comunicaría para que me dé permiso o algo, alguna cosa, Inge. sí.
Y ten cuidado con tus tareas, ¿no? Porque hay tareas que ya han vencido el plazo de entrega. Entonces, ahí, por ejemplo, no voy a activar otra opción de entrega. Entonces, las otras tareas o lo que venga de ahora en adelante, tienes que realizar dentro de los plazos, ¿no es cierto? Obviamente para que por lo menos ahí puedas acumular algo de puntaje. Esa es una recomendación adicional también. Ok, gracias, Inge. Está bien eso. Bien, Wendy Chuquimia. Bueno, Wendy me ha pedido permiso y dado que he cambiado, ahí así lo voy a considerar en esta ocasión porque este es un horario extraordinario el que estamos pasando. Justin Colque. Justin Colque no se encuentra, ¿no? Justin Colque. Jesús Brian. Presente, Inge. Muy bien. Jimmy Chuta. Presente, Inge. Joel Cristian Limari, ¿no? No se encuentra con nosotros. Daniel Felipe. Presente, Inge. Joshua Paredes. Joshua Paredes no se encuentra. No me ha comentado nada tampoco en su caso. Jorge Pérez. Jorge Pérez no se encuentra. Jonathan Andrés Quina Gutiérrez. Jonathan Quina no se encuentra. Stephanie Saavedra. Presente, Inge. Muy bien. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez no está. Miguel Orlando Tirado, ¿no? Miguel, no se encuentra Miguel. Finalmente, Jorge Torres. Veo que Jorge Torres está. Ya. No me estoy olvidando de los que están ahora, ¿no? Estoy registrado, ¿no? Si ven que me estoy olvidando de alguien, me avisan. Pero está, al menos en lo que yo veo, está ya. Entonces ya está guardada la asistencia. Bien, tenemos entonces 15 minutos más y aprovecharemos lo que nos alcance en hacer en esos 10, 15 minutos. Seguimos entonces. Vamos, a continuación, seleccionar el último módulo y el panel derecho, ejecutar el botón selector de columnas, Launch Column Selector, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar ahora, ¿no es cierto? Vamos a volver a nuestro panel para recordar en qué parte nos encontramos. Hemos realizado ya esta conexión, ¿no es cierto? Entonces tenemos que configurar nuevamente selector de columnas, ¿no? Cuando yo le doy clic, automáticamente dentro del panel de configuración se activan estas opciones de personalización. Entonces, en el panel derecho, ejecutar el botón Launch Column Selector. Eso ustedes ya, bueno, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ejecutan acá. Les va a desplegar una nueva ventana desde donde tenemos que realizar la selección de columnas. Entonces, dentro de ello, ¿no es cierto? Vamos a aplicar los campos que se muestran en esta pantalla, ¿no? Para que se haga también un poco más ilustrativo. Entonces, seguimos trabajando con reglas, ¿no? Seguimos trabajando con reglas, ¿está bien? Pero esta vez vamos a aplicar una lógica inversa a lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Porque esta vez queremos incluir las variables que van a ser independientes. Entonces, como no son muchas variables las que vamos a tratar, nos conviene más bien comenzar de nulo y seleccionar lo que no necesitamos, ¿no? Porque en el anterior caso, cuando hemos excluido ese campo, más bien hemos dicho seleccionaremos, o sea, tomaremos en cuenta todo, pero de aquí excluimos, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, decimos no columns, pero sí vamos a realizar inclusión, ¿no? Esa es la diferencia. Como siempre con los nombres. Y vamos a seleccionar estas 8 variables en total, que incluyen 7 variables independientes y una variable dependiente. Ahora aquí se ha tomado de manera genérica estos datos. Obviamente que si ustedes quisieran hacer una predicción más precisa, más seria, tendrían que haber hecho un análisis estadístico antes para definir las mejores variables, ¿no? Esto no está orientado tanto en trabajar ahora en estadística, más bien está orientado en poder utilizar otros recursos, otros módulos, ¿no es cierto?, donde se trabaje con datos. Entonces, tal cual indica, vamos a seleccionar los campos, ¿no?, que están aquí,
que es la marca del vehículo, después van a digitar el body styles, el tipo de cuerpo, el wheelbase, la base de las ruedas del vehículo, seleccionan engine size, que es el tamaño del motor, ¿no es cierto? Engine size, tenemos horsepower, son los caballos de fuerza. Horsepower, realizan el pico de revoluciones por minuto. Pico de revoluciones por minuto. Después tenemos la característica de los caminos, es el Highway MPG. Y el precio, ¿no es cierto? Finalmente el precio, ¿no? Que es en todo caso nuestra variable dependiente. Perfecto, ya tenemos todo esto entonces, 4, 3, 7, ¿no? Ya tenemos todo eso, muy bien. Es aplicado tal cual y simplemente tenemos que cerrar luego la selección, ¿verdad? Entonces, nosotros marcamos, ya hemos ejecutado ese campo, y ya saben, una vez que hemos configurado, simplemente habilitamos check, ¿no es cierto? Y ya está configurado. Aquí les muestro incluso la selección y la parametrización que se ha procedido a realizar. Seguimos entonces, que es lo siguiente dentro del buscador. Vamos a buscar esta vez a un divisor de información, porque dice digitar split y jalarlo, ¿no es cierto? Y jalar el módulo de separación de datos. Luego realizar la conexión desde el módulo select columns in dataset al módulo split data, ¿no? Entonces, tal cual, ¿no es cierto? Vamos a jalar básicamente un nuevo módulo. Ustedes pueden moverse, ¿no es cierto? Con esta barra, pueden ir configurando. Entonces, aquí vamos a nosotros venir. Bien, split, ¿no es cierto? Split data, ¿no es cierto? Este es el módulo que nosotros vamos a utilizar. Y esto ya es transformación de datos, por si acaso, ¿no? Entonces, este módulo split data nosotros lo vamos a usar, ¿no es cierto? Ya. Ese estamos jalando entonces. Bien. También tenemos que realizar la conexión desde el módulo select columns in dataset al módulo split data. Entonces realizamos esta conexión, ¿verdad? Nada más. Si quieren lo pueden también acomodar de alguna forma que les sea más conveniente. Bien. Ahora tenemos que seleccionar el porcentaje de datos. Entonces dan clic derecho y aquí en el panel de configuración vamos a trabajar. Algunos de ustedes con seguridad han escuchado un poco del muestreo que se realiza para lo que son los proyectos de datos científicos, ¿no? Le llaman data science, ¿no? Cuando se trabaja más en los algoritmos, más en la parte matemática entre el campo de inteligencia artificial, machine learning. Entonces, típicamente se tiene un set de datos, pueden ser 100,000, 50,000 datos, obviamente va a depender mucho del universo que se está tomando en cuenta. Y lo que en realidad sucede es que son esos datos referenciales que se han ido colectando de diversos proyectos o datos reales pasados. Entonces, muchas veces lo que se es agarrar esta información y dividir, ¿no es cierto? Una parte de esos datos se va a utilizar para lo que es el entrenamiento y la otra parte de esos datos se va a utilizar para lo que es las pruebas, ¿no? El testing. Entonces, típicas configuraciones son, por ejemplo, 80-20, 70-30, se puede aplicar también 75-25. Eso es lo más normal, es algo más aplicado. Entonces, eso precisamente es lo que nosotros vamos a ajustar, ¿no es cierto? Dice a continuación seleccionar el último módulo y en el panel derecho ajustar el porcentaje de datos para el entrenamiento a 0,7, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿no es cierto?, la fracción de filas en la primera salida de los datos. Sabemos que la primera fracción se va a venir a lo que son los datos de entrenamiento. Entonces ahí es donde nosotros vamos a configurar al 70%, ¿no? Por defecto está en 50%, entonces simplemente modificamos al 70%, nada más. Pero no solamente vamos a trabajar con ello, ¿verdad? No vamos a trabajar con más, ¿no? Si se dan de cuenta, hay también una semilla aleatoria, random seed.
¿Eso qué significa? Muchas veces hay datos que se mueven, no sé, entre menos 0,5 y 0,80, por darnos una idea, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja constantemente con datos o conoce los métodos numéricos, ¿no es cierto? La integral de Simpson, otras metodologías, conoce mejor los datos con los que va a procesar. Entonces, en ese sentido es que se pone esa semilla, ¿no es cierto? En nuestro caso no vamos a usar, pero obviamente si se quisiese optimizar el modelo, ayudaría bastante poner una semilla que ayude más fácilmente a llegar a los datos en el procesamiento. Por ahora vamos a omitir esa parte, no vamos a tomar en cuenta más, ¿no? Vamos a tomar en cuenta más. Ok. Luego dice, dentro del buscador vamos a digitar, bueno, vamos a en realidad incluir otro módulo ahora. Tenemos este módulo de división de datos. Ahora, sobre esta base, tenemos que seguir acomodando más módulos para el procesamiento. Entonces, vamos a buscar, ¿no es cierto? En el buscador van a digitar linear, ¿no? Linear. Entonces, vienen aquí, linear, ¿no? Cuando digitan linear aquí en el buscador, les van a aparecer varias opciones, ¿no? Les aparecen funciones estadísticas, o aquí les aparece incluso deprecated, quiere decir que ya no está activo, ya no está en funcionamiento, ¿no? Pero les aparece aquí también, dentro de lo que son modelos iniciales, la parte de regresión, les aparece la regresión lineal bayesiana y la regresión lineal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la regresión lineal. Entonces, no, simplemente tenemos que jalar ese módulo a nuestra ventana de diseño. Entonces, simplemente selecciona Linear Regression y, bueno, esto si se dan de cuenta, no tiene puerto de entrada, solo tendría puerto de salida. Entonces, vamos a ver cómo tenemos nosotros que aplicar las conexiones, ¿no? Pues no tendría sentido intentar conectar, ¿no? Este solamente tiene un solo puerto, no tiene dos puertos. Ya. Entonces, ya hemos hecho esto y seguimos. Ahora bien, dentro del buscador vamos a digitar train model y jalar aquello. Bien, hagamos una cosa un poco para tomar en cuenta también la parte de la participación. Denme un segundo. Estamos ya casi sobre el tiempo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar aquí y vamos a acabar todo el día miércoles. Pero, a ver, quisiera tomar en cuenta participación, ¿no? En este caso, Daniel, Joshua, por ejemplo, ya han llegado a su máximo, bueno, a su máxima capacidad por participación. Entonces, por ahora al menos a ellos no les voy a tomar en cuenta, ya tienen sus 10 puntos en participación. A ver, tal vez de los que están presentes, tal vez podría ser el caso de Stephanie, de Jorge, Jesús. ¿Ustedes han ido trabajando, han ido replicando lo que hemos estado haciendo ahora en clases? Jesús, tal Sí, vez. Inge. ¿Sí? ¿Nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Bien, a ver, vamos viendo desde el inicio. Tienes ahí las conexiones. Veamos tu configuración en Clean Missing Data. El tercer módulo, veamos. Ya, ¿está bien? Vamos bajando. Veamos siguiente módulo, Select Columns in Dataset. Ya, ¿está bien? ¿Has seleccionado? Está bien, entonces te voy a registrar. Dame un segundito. Jesús Ryan Coya, ¿no es cierto? Sí, Inge. Perfecto, un punto te voy a poner por seguir el procedimiento. Entonces, con eso también ya, hasta ahora ya has llegado a los 10, está bien, vas en buen camino. A ver, tal vez, Jorge, ¿has intentado replicar lo que hemos estado haciendo ahora?
Jorge, ¿nos escuchas? Jorge, nuevamente, cuando realicemos las defensas, tienes que, no sé, tienes que ingresar con celular o algo, ¿no? Porque tienes que activar tanto tu cámara y el micrófono en el próximo bimestre. Siempre tenemos este conflicto de que no nos puedes responder, no puedes comunicarte y eso no es apropiado, ¿no? Al menos yo no considero positivo eso. Stephanie, ¿tú has intentado replicar el ejercicio que hemos venido realizando ahora? Inge, lo estaba realizando al principio, sin embargo, tuve un problema con la computadora y solo ya desde ese punto solo estaba atendiendo, pero ya para el trabajo que mencionaba, lo voy a realizar ya con todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Está bien, no hay problema. No más que todo, era un poco para ponerles algunos puntos de participación, esa también un poco es la idea. Bien, estudiantes, entonces yo creo que vamos a quedar acá, ¿no es cierto? Repasen el material, el video lo voy a subir también hoy mismo. Y lo que les pediría es que, no ahora, pero vayan pensando ya para más adelante algún proyecto aplicativo. Ustedes han trabajado en una defensa inicial en el primer bimestre en grupos, han investigado algunos conceptos, algunas aplicaciones, etcétera. Entonces, para los bimestres tercero y cuarto, vamos a más o menos hacer lo mismo, pero esta vez va a ser un poco más profundo y se va a destinar más tiempo a sus defensas, a sus exposiciones. Entonces, yo les pido, ¿no? Vayan revisando qué les gustaría hacer, ¿no? Esta vez ustedes pueden buscar un tema que sea más de su agrado y vayan pensando en eso. Yo hasta en 2 semanas ya voy a tener definidos los grupos, van a ser 3 grupos, ¿no? Entendiendo que solamente hay como 10 u 11 estudiantes activos a la fecha. Entonces, en ese escenario vamos a trabajar solo con 3 grupos esta vez. Y no olviden, esto es lo último que quiero mostrarles antes de cerrar la clase, ¿no? Antes de cerrar la clase quiero mostrarles esto como lo último. Un segundo. Sí, aprovecharé en mostrarles de una buena vez. Y con esto cerramos la clase. Bien, pueden apreciar la pantalla compartida, ¿no es cierto? Bien, esto es la notificación para la realización del examen práctico, el examen práctico del segundo bimestre. Entonces, ya hemos conversado anteriormente. Pueden ver la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Inge. Sí que. Bien, entonces aquí dice el horario, lo vamos a hacer en el horario de clases el día miércoles 16 de junio, ¿no? Entonces vayan para prevenir, desde ahora prevean que no tengan ninguna actividad el miércoles, ¿no es cierto? En todo caso, si tuvieran algo, lo posterguen o pidan ya permiso con antelación, ¿no? Ahí vamos a realizar el examen práctico, que vale 15 puntos, ¿no es cierto? Y este es el temario que se va a tomar en cuenta. Sobre todo vamos a ver comandos Linux en el examen, ¿no? Porque eso es lo que nos ha costado más tiempo, no ha sido tan sencillo, le hemos dedicado varias clases. Después va a entrar lo que estamos viendo ahora también, ¿no? En menor proporción, obviamente. Y también voy a tomar en cuenta el foro que ustedes han hecho, ¿no? Plataformas de datos en la nube. Entonces va a ser más práctico. Entonces, obviamente, en su examen pueden utilizar, si quieren, su terminal de CentOS, ¿no? Si fuera un caso, podrían utilizar también su proyecto, ¿no es cierto?, de Azure Machine Learning Studio, ¿no? Entonces, estos temas vayan estudiando, por favor, ¿no? Vayan repasando, vayan leyendo un poco. Eso solamente les quería hacer recuerdo ahora. Solo nos falta una última actividad que va a ser la tarea de lo que se está avanzando hoy y la próxima clase. Y con eso acabaríamos ya el segundo bimestre. En eso quedaríamos entonces, estudiantes. Muchas gracias a todos y nos vemos el día miércoles entonces.
Hasta luego, Inge, que esté bien. Gracias, Muchas Inge. gracias, estudiantes. Nos vemos el miércoles. luego. Hasta luego.